¿No es aburrido tener que explicar siempre lo mismo? Una y otra vez. Porque, porque llega un momento que cuando se quiere cambiar la realidad no se puede cambiar. Es lo que tenemos. Y a veces es una cagada, pero es lo que tenemos. Y algo que nosotros tenemos es el juego de palabras. El editorial de hoy está dedicado a muchos chicos que, como yo, sufrieron durante muchos años y que nacieron con el problema de preguntar. Cuando vos sos chico preguntás mucho. A esos chicos les digo, tienen que tener cuidado, porque vivimos en un país, en nuestro país, que cambia las palabras, todo el tiempo cambia las palabras. Mira, yo acá me noté un par de cosas de cómo juegan con las palabras y cómo nos mienten. Te quiero contar qué pasó con las palabras en la República Argentina, cómo algunas cosas que se nombraban de una manera en realidad significaban otras. En los años 70, robar una fábrica o un banco se llamaba recuperar, no se llamaba robar, a pesar de que ese robo contemplaba tomar una ciudad, matar civiles, matar a un guardia de seguridad, matar a una señora que iba a cobrar la jubilación al banco. Eso se llamaba recuperar. Se suponía que se recuperaba ese dinero para el pueblo. Recuperar. Aunque se olvidaban de recuperar el dinero y se lo quedaban ellos, esos tipos y esas mujeres que recuperaban el banco, que en realidad entraban al banco y mataban gente o a una ciudad. Y ese dinero se terminaba usando para financiar exilios en Europa, por ejemplo. En los años 70, mandar a un militante de la clase media alta a infiltrarse a la clase obrera se llamaba proletarizar. ¿Escuchaste alguna vez esa palabra? Proletarizar. ¿Qué era proletarizar? A un pendejo cheto de clase alta, por lo general doble apellido, de guita, un tipo de guita, un pendejo de 18, 19, 20, 23 años de dinero, que quería parecer un chico de clase baja, ¡pum! Entonces se proletarizaba. Un pozo sin luz ni aire, un hueco, en donde se secuestraban militares, pero también donde se secuestraban empresarios, políticos, trabajadores, gerentes. Se llamaban cárcel del pueblo, cárcel del pueblo. O sea, un grupo de forros que tenían ideologías de izquierda se autoproclamaban el pueblo. Ellos eran el pueblo. ¿Y vos qué sos que estás del otro lado? No, nosotros somos el pueblo. Ese también es un juego de palabras de mierda, porque por lo general excluye al que piensa diferente. Nosotros los estudiantes, y capaz que vos estás en tu aula y no compartís con lo que dice el boludo que está gritando. Y directamente ahí te excluyen. Vos no sos el estudiante, vos no sos el pueblo. Pero esta era la cárcel del pueblo, como si el pueblo decía que había que matar a empresarios, a militares, a policías, había que secuestrarlos, encerrarlos y fusilarlos. Una locura. Todo eso pasó en la República Argentina. En los años 70 las Fuerzas Armadas dieron un golpe y también jugaron con las palabras. Decían que daban el golpe para la democracia. El dictador de turno se hacía llamar excelentísimo señor presidente, cuando en realidad el cargo de presidente es un cargo democrático. Después llegaron otros que también cambiaron las palabras. Menem, no me quiero olvidar de Alfonsín, no lo puse acá pero lo voy a decir. Con Alfonsín era la libertad y la vida. Y terminamos como el culo, con una hiper terrible, con gente saqueando supermercados. Pero teníamos democracia, podíamos votar. Hoy, cuando yo viajaba, iba pensando este editorial, decía, ¿de qué carajo te sirve
poder votar si cada vez más argentinos viven debajo de un puente? ¿De qué te sirve poder votar si cuando llueve se te inundan todos tus recuerdos? No sé. Son preguntas que me hago. No tengo ni idea. Capaz que ustedes lo saben. Menem empobreció como nunca la República Argentina, como nunca, y sobre todo la empobreció cultural y educativamente. Sin embargo, hoy tenés a este hijo de puta al lado del cuadro del general Roca. Cosas que hacen los gobiernos. Y Menem también jugó con las palabras. Mientras los pueblos se iban muriendo en la República Argentina, estábamos en el primer mundo. ¿Te acordás? Estamos en el primer mundo. No sé qué es el primer mundo. De la Rúa pasó con pena y sin gloria, y luego llegó el kirchnerismo, que también cambió las palabras y que decidió llamarse progresismo. Partamos desde la base que yo no le creo el progresismo a una pareja que hizo su dinero, su fortuna, gracias a una ley de la dictadura, la 1050 de Martínez de Oz. Es muy raro que seas progresista y te hayas beneficiado con la ley económica de una dictadura. Cosas inexplicables que solo pasan en la República Argentina. Fue tal la manipulación cultural que hubo en los últimos 20 años que hoy muchos pibes creen que Charly García y Diego Armando Maradona sacaron a Videla y a Galtieri del poder. Es una locura. Te voy a contar una historia chiquita. Yo nací en 1992, hace 31 años, en la pobre provincia de Entre Ríos y en la decadente ciudad de Paraná. Y cometí desde muy pequeño el crimen de preguntar. Nací con ese problema. Nací con, para muchos, un gran problema, que es preguntar. Es un crimen preguntar, sobre todo en las provincias. Nunca me conformé con lo que me decían en el barrio, con lo que me decían mis familiares o lo que me decían mis docentes. Y por lo general, cuando un chico pregunta mucho, los grandes se enojan. Cuando un chico pregunta mucho, los grandes se enojan. Es muy estúpido eso. En lugar de explicarle y de escuchar lo que tiene el chico para preguntar o para decir, le dicen, cállate la boca, anda a jugar. No hablé de cosas de grandes. Vos no entendés, son cosas de grandes. Y es loco cuando te dicen, no opinés de cosas de grandes, cuando son los grandes los que hablan cosas de grandes frente a los chicos y después se enojan cuando los chicos preguntan. No hables cosas de grandes. Los grandes se enojan cuando los chicos preguntan. Y yo preguntaba cuando era chico, como preguntaste vos. Mamá, ¿por qué no nos alcanza la plata para comer? Mamá, ¿por qué no tenemos cloacas? Papá, ¿qué pasó en los 70? Pa, ¿me podés explicar por qué tengo frío adentro de casa? Mamá, ¿por qué las paredes están llenas de humedad? Si cuando yo voy a la casa de mis amigos tienen las paredes re lindas. Papá, ¿por qué en nuestro barrio no hay asfalto? Y está esa brosa de mierda que nos ensucia las pocas pilchas que tenemos. Y los grandes nuevamente se enojan. La educación pública argentina, además de estar atrasada y decadente, es adoctrinadora. Lo fue en 1976, lo fue en 1986, lo fue en 1996 y también lo es actualmente. Mis maestras en la primaria se enojaban mucho cuando yo preguntaba. Porque nunca entendí por qué una profesora que me estaba dando geografía me hablaba de un señor que se llamaba Videla y de unos chicos que eran puro amor. Nunca entendí la película porque me la explicaban de una forma de que, está bien, yo pasaba hambre, pero boludo no era. Mis maestras se enojaban.
Y yo preguntaba, señor, ¿por qué los militares son malos y los chicos eran buenos? Profe, ¿por qué desaparecía toda la gente buena? Profe, esto pasó de verdad, lo que te estoy diciendo pasó de verdad. Profe, ¿por qué si nadie quería a los militares no los sacaron del poder? ¿Cuántos argentinos apoyaron la dictadura, profe? Una vuelta una profesora se enojó tanto que me agarró del guardapolvo, me tiró afuera, con una violencia que no me olvido hasta el día de hoy. Mis profesoras del secundario se enojaban mucho cuando yo preguntaba, profe, ¿dónde está la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Una vuelta pregunté en la secundaria y la profesora casi me mete una cachetada. Una locura, cuando en realidad me tendría que haber explicado, Eduardo, lo que pasa es esto, es una figura la de los 30.000, no es un número completo. Al contrario, una vuelta casi me pegaron una cachetada por preguntar. ¿Están escuchando el nivel de demencia que una docente le quiera pegar a un alumno simplemente por preguntar? Todos se enojaban y me decían, no podés preguntar eso, no hables, callate la boca, vos no lo viviste, sos muy pendejo. Una vuelta a los 14 años fue la primera vez que yo escuché la palabra negacionista. ¡Sos un negacionista, pendejo! A los 14 años podés ser negacionista. Sorete de derecha me dijeron a los 16. Facho me lo dijeron toda la vida, desde los docentes hasta mis compañeros. Gorila hijo de puta ya a los 19. Ahí ya es como que me recibí. Una vuelta, un docente que daba carpintería en la escuela técnica agrotécnica donde yo fui, me dijo, vos no sabés lo que es que un milico te torture, si no, no preguntarías esas pelotudeces. Todo lo que yo preguntaba era una pelotudez. Y todos esos ejemplos que yo te estoy dando, que me pasaron a mí, seguro a muchos de ustedes, todo eso sirvió para que millones de argentinos se queden callados, para que no pregunten, para que no debatan, para no debatir cuando el debate es lo más sano. No importa si yo tengo razón o vos tenés razón. El debate es sano en cualquier puta democracia, loco. Todo eso sirvió para que millones se queden callados. Háblame de dictadura, de la corrección política. No preguntes lo que la mayoría no quiere que preguntes. Nada más dictatorial que eso. Nadie puede justificar la desaparición ni el robo de un bebé, pero tampoco nadie puede, en nombre del pueblo, justificar atentados, secuestros de empresarios, bombas en jardines de infante. Nadie puede justificar que un grupo guerrillero tome ciudades como en La Calera, en la provincia de Córdoba. Nadie puede justificar que un grupo de hijos de puta quieran tirar un gobierno constitucional. Yo no soy peronista. Tengo mis grandes críticas históricas a la figura de Isabel Perón, pero jamás se me ocurriría apoyar a un grupo de dementes hijos de puta que quieren tirar un gobierno constitucional. Y el gobierno de Isabelita era un gobierno constitucional. Las escuelas y universidades tienen la obligación de hablar de Videla, de Galtieri, de Macera, de Lambruschini, de Viola, de Anaya, de Lamidoso. Es más, yo te digo Anaya y Lamidoso y seguro que ni los conocés y solamente conocés a Videla y a Galtieri por el 2 de abril. Mirá qué bruta es la historia que tenemos. Si te digo Viñone, algunos quizás lo conocen. Qué mal que hemos estudiado la historia. Pero también las escuelas públicas y privadas, escuelas secundarias y universidades tienen la obligación de hablar de los crímenes de Montoneros, del ERP, del FARC. Las escuelas primarias, secundarias y las universidades tienen la obligación, así como hablan de Videla, de hablar del gobierno de Cámpora y de contar de que el gobierno de Cámpora liberó a un montón de asesinos, así como hizo el gobierno de Alberto Fernández con violadores y asesinos y ladrones, también lo hizo Héctor Cámpora. Liberó a un montón de asesinos, que luego esos asesinos mataron y persiguieron a los jueces y fiscales que los condenaron.
Si en una escuela secundaria te hablan de Videla, pero no te hablan de Firmenich ni de Vaca Narvaja, estamos en un grave problema, chicos. Jorge Sigal dijo alguna vez, para el Partido Comunista Videla era un general moderado con el que se podía hablar. Jorge Sigal, por si no lo conoces, es un periodista y escritor que fue miembro de la Federación Juvenil Comunista en 1976. Y el Partido Comunista apoyó a Videla, chicos, y eso en las escuelas públicas y en las privadas tampoco lo cuentan. Y si vos no me estás contando eso, hoy yo veo las imágenes de los noticieros que el Partido Comunista se movilizó en contra del golpe. ¿Y sabés qué? Yo me como el cuento y no sé la verdad. Y el Partido Comunista de verdad apoyó a Videla. Tanto es así que la dictadura condecoró a un alto funcionario de la Unión Soviética y dio un discurso estalinista, bolchevique al mango, frente a los cabecillas de la dictadura. Videla para el Partido Comunista era el general moderado y no hay una sola denuncia de desaparición de miembros del Partido Comunista. No desapareció un solo miembro del Partido Comunista, chicos, en la República Argentina durante la dictadura. En la única provincia donde desapareció personas del Partido Comunista fue en la provincia de Córdoba, porque el teniente general Luciano Benjamín Menéndez estaba peleado con Videla y no quería hacer acuerdos con los comunistas. En Córdoba desaparecieron algunos comunistas, pero en el resto del país no tocaron a uno solo. ¿Saben por qué? Porque cuando la pesada o los cieguitos te paraban en la calle, y si eras del Partido Comunista sacabas la tarjeta, seguías caminando. El Partido Comunista fue partícipe de la última dictadura cívico-militar. ¿Entienden? ¿Qué quiero decir con todo esto que he hablado, chicos? Que nos estuvieron forreando y así no se construye la historia. Te están mintiendo, te están adoctrinando. Y así como te cuentan de Videla y de las atrocidades de la dictadura, también te tienen que hablar de las atrocidades de los Vaca Narvaja. Paréntesis. Hoy toda la familia de los Vaca Narvaja. Yo voy a contar algo personal. Ustedes saben, yo me arrepiento de la pelea mediática que tuve con Fabiola Yáñez. Creo que estuve de más haberle insultado. No tendría que haberle insultado. Yo me arrepiento. Y lo digo públicamente. No tendría que haberle insultado a la mina. Porque desvió el tema de conversación. La discusión era de qué vivía Fabiola Yáñez. Y yo le dije que era una puta. Y no tendría que haberle dicho puta. Porque eso desvió el tema. Yo hoy me arrepiento. Después de más de 40 años, los Vaca Narvaja no se arrepienten de los asesinatos que cometieron en la provincia de Córdoba y en el resto del país. Al contrario, siguen vanagloriándose de haber puesto bombas y haber matado civiles. No se arrepintieron nunca. Hoy todos los Vaca Narvaja, desde la última nieta hasta el último hijo, hasta el último primo, hasta el último sobrino, están todos viviendo del estado de la provincia de Córdoba. Todos viven de la justicia de Córdoba. Unas ratas de la gran puta los Vaca Narvaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ejército argentino, la Armada Argentina, etcétera, las Fuerzas Armadas de la República Argentina, entendieron y pidieron perdón a la sociedad por sus errores cometidos. E intentaron e intentan todos los días ser mejores. Del otro lado, no se arrepienten de los crímenes que hicieron. De una guerra que no pidió el ejército argentino. Una guerra que pidió la izquierda para tirar abajo un gobierno constitucional elegido por la mayoría de los argentinos. ¿Y saben por qué la izquierda argentina, hoy progresistas, no se arrepienten de los crímenes que cometieron? Porque no se habla en las escuelas y en las universidades de las atrocidades que cometieron. Porque no se habla del asesinato del capitán Viola y de sus niñas. Porque no se habla de las bombas en Córdoba. Porque no se habla de las bombas y los asesinatos en Tucumán. Porque no se habla de los secuestros en provincia de Buenos Aires en manos de jóvenes idealistas. Y si no se habla, los delincuentes van a seguir regodeándose de sus crímenes. ¿Qué quiero decir con todo este palabrerío? Que acá nunca hubo verdad, sino una manipulación histórica. Y con la manipulación no se construye. Acá nunca hubo una memoria, sino un Alzheimer selectivo. Acá hubo un Alzheimer selectivo.
Y nunca hubo justicia, sino una venganza por parte del sector subversivo que perdió la guerra, apañado por un gran sector político. Yo sé lo que van a decir muchos ahora. El número era para ilustrar. No, es mentira. El número no era para ilustrar. Era para que se pueda hablar de genocidio y así recibir dinero del exterior. Así hayan desaparecido un solo argentino, loco, eso está mal, vos no podés defender eso. Yo no estoy defendiendo eso. Jamás defendería una desaparición o un robo de bebés. Pero ¿sabés qué pasa? Me mentís en el número. Y el número no es una cuestión política, es una cuestión económica. Porque en estos 40 años de democracia, 30.000 familias cobraron subsidios del Estado. Y la lista no llega a 30.000 personas. Son 8.000 y pico en el Parque de la Memoria y 8.000 y pico en el libro de la CONADEP. Entonces quiere decir que más de 20.000 personas, más de 20.000 familias cobraron subsidio estatal. Entonces, si más de 20.000 familias cobraron subsidios estatales sin estar en una lista de desapariciones, quiere decir que nos robaron a todos. Y otra cosa, el número no importa, sí, el número importa mucho. ¿Sabes por qué? Porque esto es como una pareja. Si tu novia o tu novio te dicen, yo jamás hablé con esa mina o con ese vago, y vos después le descubrís los chats, ¿cómo podés creerle de que no se acostó con esa mina o con ese vago? Bueno, podés comparar una cosa con la otra, sí, es lo mismo. Porque si me mentís en lo pequeño, me mentís en lo grande. O sea, si me mentís en una boludez, lo que debe ser cuando me mentís en lo importante. Es así. Como reflexión final, le quiero hablar a los chicos que están del otro lado. Chicos, no se queden callados. No se dejen pisotear. Esto no quiere decir defender a Videla, a Galtieri y la dictadura, no. Es defender la verdad. No dejes que te mientan. No te quedes callado por miedo. A mí me han hecho de todo de chico. Me han sacado del aula, me han hecho firmar el cuaderno de amonestaciones y yo seguí preguntando, porque no iba a permitir de que una docente o que un profesor de la secundaria me diga lo que yo tengo que pensar, lo que decir. Porque no hay peor dictadura que humillar a un alumno en una escuela. Porque no hay peor dictadura que el silencio de millones ante el miedo de ser señalado por la mayoría que está del lado de los ganadores culturales. Y la historia no tiene ni malos ni buenos, es historia, fin, y la tenés que estudiar como tal. A veces los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos.